porque yo no quería desaprovechar esta oportunidad para hacer algunas reflexiones respecto a lo que yo entiendo es parte de un proceso de decadencia y un proceso de descomposición eh, que va más allá del concepto de república, pero que tiene que ver con, y voy a hablar en términos, yo diría, emocionales, con un proceso, diría, de frustración colectiva, de los cuales los radicales, quienes participamos de cierto universo de valores, quienes tenemos ciertos compromisos con algunas ideas, creo que nos pega de una manera especial. Yo quiero aclarar que, bueno, yo he tenido alguna participación política, he tenido la distinción de haber acompañado a algunas figuras muy importantes, como el ex gobernador, intendente Ramón Bautista Mestre, bueno, algunos amigos que ya no están, como Jorge Font, pero hay un epistemólogo que dice que la observación está cargada de teoría, ¿sí? Entonces, yo no puedo dejar de ser honestos con ustedes y plantearles cuáles son los sesgos que tengo en mi mirada, a pesar que tengo una experiencia práctica de bastantes años, de haber participado en distintos niveles de gobierno. Mi visión desde el punto de vista teórica, acá sé que hay personas que son abogados o que son expertos que trabajan en la función pública, están familiarizados con ciertas notas del derecho constitucional, pero desde el punto de vista teórico-académico yo pertenezco a una rama minoritaria, que cada vez tienen más adeptos, que es el llamado constitucionalismo político. Y desde dentro de esa perspectiva, esa visión, el constitucionalismo político tiene una vertiente muy robusta, que es muy afín al pensamiento radical, por lo menos a ciertas ideas atávicas del radicalismo, que es el republicanismo. Las notas que distinguen a un republicano, ¿sí?, son muy semejantes a las que suelen tener la mayoría de mis colegas, los que enseñamos en la universidad. Pero un republicano tiene una preocupación central, sobre todo quienes somos partidarios del constitucionalismo político, en resaltar la centralidad que tiene el poder legislativo y el Parlamento. Esa centralidad del poder legislativo, en rigor de verdad, obedece que en la historia constitucional, el poder más indómito, el poder que reflejó más las ambiciones de las mayorías, el poder que fue un valladar frente al autoritarismo, frente a la monarquía, frente al fascismo, en tiempos de república ha sido siempre el poder legislativo. Sin embargo, la mayoría de los textos que muchos de ustedes conocen, tiene una visión más filosófico legalista del derecho constitucional, ¿sí? Y en alguna medida, desde mi punto de vista, eso explica por qué, ¿sí?, se está precipitando este proceso de judicialización de la política, por qué los mismos actores de la política, los mismos participantes de los cuerpos más deliberativos, más políticos, son los primeros en exportar sus propios problemas hacia el Poder Judicial. Entonces, en ese contexto, quiero resaltar dos notas primeras. Primero, hay dos categorías. Yo enseño teoría constitucional también, ¿sí?, en la Facultad de Ciencia Política. Y hay dos elementos que son centrales a tener en cuenta, sobre todo quienes tienen experiencia práctica. Uno es el concepto de diseño constitucional, ¿sí? Hay muchos de ustedes que tienen inconvenientes en formar mayorías, en poder sancionar normas, en poder ejercer debidamente los controles. ¿Por qué? Porque, como toda obra humana, a veces el diseño constitucional, ¿sí?, no permite que el sistema político funcione como corresponde. Y el otro componente es el llamado ambiente, o etos constitucional, que hacen que en algunas localidades, ¿sí?, en algunos países, en algunos regímenes políticos, esas normas funcionan de una manera y en otras funcionan de una manera totalmente diversa. Uno de los fenómenos más negativos que padece nuestra región, y esto va más allá de nuestra provincia, de nuestro ámbito
local, e incluso en nuestro país, es el llamado hiperpresidencialismo. Ustedes han escuchado mucho, hay como una especie de lamento constante sobre el hiperpresidencialismo, el presidencialismo imperial, cómo los populismos de derecha e izquierda arrasan con las instituciones, cómo las emergencias ponen de rodillas a los derechos. Y desde mi punto de vista, esta es una cuestión clave, los resultados, cómo poder resistir, cómo poder hacer frente a este fenómeno, ¿sí?, que obviamente tiene un impacto directo en la situación del poder legislativo en cualquiera de los niveles del Estado, ¿sí?, es porque no se trabaja sobre la sala de máquinas, como dice Gargarella. Es decir, los abogados, sobre todo, ¿sí?, nos encanta subir a la terraza, al deck, arriba de los derechos, hablar del case law, de la jurisprudencia de la Corte, como si fuera una cuestión retórica, ¿sí?, que los derechos puedan tener caladura, puedan llevarse adelante. Y en rigor de verdad, cuando nosotros tenemos problemas, por ejemplo, como existe en la provincia de Córdoba, donde una minoría, es decir, alguien que ganó legítimamente, pero con menos del 50%, sin embargo tiene dos tercios en la Cámara de Representantes, evidentemente que todas las instituciones están en peligro, porque se puede cargar el Tribunal Superior, puede intervenir un municipio, puede hacer lo que se le ocurra, ¿sí? Entonces, mirar la sala de máquinas me parece que es un tema central, no me puedo detener en esto, si después hay una segunda vuelta, a alguien le interese. Hay un texto formidable que algunos pueden buscar de un profesor norteamericano que llama La pesadilla de Linz, por un politólogo español que se llama Juan Linz, que analiza cómo la copia del modelo norteamericano de estricta separación de poderes transformó un sistema que en origen funciona bien en un sistema que es destartalado y que en un movimiento pendular hace que el sistema político o bien sea muy lento, ¿sí?, o el sistema político, al ser tan eficaz, arrasa con los controles y se carga el Estado de Derecho. Entonces, eso es de previo pronunciamiento, me parece importante destacar. La otra consigna central que quiero que tengan en mente, y que tiene mucha actualidad por lo que está pasando con el proceso de democratización de la justicia, esta revisión de los cambios sustanciales que quieren hacerse el Poder Judicial, es, yo creo que un defecto mayúsculo que existe en las mayorías de nuestras democracias, que más allá de esta idea de respetar el Estado de Derecho, el rule of law, como les gusta decir a algunos, es que en la clase política en general, ¿sí?, los peronistas destacan, por supuesto, pero en general, existe una distinción muy importante que es soslayada. Esto es, no se reconoce cuándo la política es constitucional, con una P grande, arquitectónica, y cuándo es política ordinaria. Entonces, a menudo, quien está en el poder, ¿sí?, en aras de llevar adelante un proceso de transformación, a veces incluso con las mejores intenciones, no trepida en tratar de acomodar todas las instituciones, en ejercer ese poder de una manera agresiva, ¿sí?, sin darse cuenta que esas reglas y esas prácticas después van a tener consecuencias en el futuro, ¿sí? La política arquitectónica, que es la política constitucional, sin embargo, enseña que es la experiencia, ¿sí?, la que nos invita a pensar que lo que nosotros podemos solucionar ahora, en el tiempo, forma parte de ese acervo cultural de prácticas constitucionales que hacen que nosotros podamos disfrutar lo que algunos llaman el patriotismo constitucional. Entonces, para muestra basta un botón, y voy a hablar de una manera bastante genérica sobre qué es el derecho parlamentario, que es el corazón de mi presentación, ¿sí? El derecho parlamentario, definiéndolo dentro de esta presentación genérica, hay que tener en cuenta, no tiene que ver con todas las normas donde el Congreso, el órgano parlamento está involucrado, sino que el derecho parlamentario es la única rama autónoma del derecho constitucional que tiene dos características centrales. Primero, que
reporta un legado atávico. ¿Qué quiere decir esto? Un legado basado en la experiencia en el tiempo. ¿Sí? En el tiempo hemos aprendido, en el tiempo, en la resistencia que tuvieron los estados generales, los primeros parlamentos, que existe un conjunto de normas, insisto, no todas las normas donde está involucrado el Parlamento, sino un conjunto de normas, esas que, por ejemplo, en nuestra Constitución Nacional, desde el artículo 73 al 74, del 63 al 74, ustedes leen que tiene un epígrafe que dice disposiciones comunes a ambas cámaras. Eso quiere decir, sobre todo se interpreta y se repasa esas normas y se explora en el derecho constitucional comparado, que hay un proceso sedimentario, insisto, que hizo que la buena experiencia consagrara esas normas. Por ejemplo, ¿sí? La norma del artículo 64, que dice, cada cámara es juez con relación a derechos y títulos en cuanto a la validez de los miembros que tiene cada una de esas cámaras, ¿sí? Esa norma que hace que más allá del proceso electoral, de la intervención de la justicia electoral, ¿sí? De la regularidad de la elección, de que ustedes recibieron un diploma, ¿sí? Sin embargo es el mismo cuerpo, ¿sí? Quien formaliza el ingreso, y eso tiene que ver precisamente con los embates que tuvo fundamentalmente de la corona durante mucho tiempo, la representación que no comulgaba con la ideología dominante. Nosotros somos un partido que tuvo 3 revoluciones, tuvo muchos muertos para lograr que haya democracia y para que haya representación popular en el Congreso de la Nación, ¿sí? Entonces, esa norma, que hay casos muy interesantes, no tengo tiempo en detenerlos, pero ustedes lo conocen, del caso Patti, el caso Bussi, 1, 2, 3, el caso Romero Feris, donde el Parlamento, sin embargo, por supuesto que esa norma se puede discutir si debiera estar ayornada, sin embargo ha exportado, ¿sí? El análisis de un texto, una regla que dice, que habla sobre la idoneidad, a otro cuerpo, que es el Poder Judicial, que finalmente dijo que en principio, por lo menos parte de la sentencia definitiva, el voto, por ejemplo, de Maqueda, dice que es una atribución propia del Congreso decidir sobre ello. La inmunidad de palabra o la inmunidad de arresto nos toca a nosotros. Uno de los casos más célebres es el caso Alem. Después de una revolución, en tiempos de emergencia como ahora, ¿sí? ¿Qué significó eso? Bueno, en la historia constitucional, estamos hablando del año 1593, tiempos de Isabel la I, no la Isabel que está ahora, que tiene muchos años, sino Isabel la I, cuando el speaker era un señor que se llamaba Coke, vino a la reina y le dijeron, mire, nuestros representantes en la Cámara de los Comunes, no de los lores, ¿sí? Quieren poder llegar y que no sean arrestados en el camino, quieren que no se les moleste por las opiniones que puedan vertir y que eventualmente pudieran ofender a algún grupo de poder o a la corona, etc. Eso lo plantea el speaker Coke en el año 1993, en 1593, perdón. Entonces, piensen ustedes, en el tiempo esas normas se fueron repitiendo en la mayoría de las constituciones, como aquellas que dicen, por ejemplo, y que explican por qué la iniciativa para reclutamiento de tropas y para impuestos, esos que maneja actualmente el jefe de gabinete a discreción, como se le antoja, con superpoderes, ¿sí? La iniciativa es siempre de la Cámara de Diputados, que es quien representa al pueblo de la nación, a todos. Esa es una norma que reconoce su antecedente, insisto, en el tiempo, ¿sí? En el legado de muchas generaciones. En consecuencia, dicho esto, creo que acá debo hacer una mención importante que en alguna medida refuerce el concepto del constitucionalismo político y refuerce una posición que muchos de ustedes a lo mejor no estarán de acuerdo, pero que se aparta de la corriente principal que entiende que el constitucionalismo legal y filosófico hace que nosotros tengamos algunas certezas inconmovibles sobre lo que dice la Constitución y que alguien está equivocado si no lee la Constitución, conforme dice el profesor, lo dice Vidal Campos, lo dice Riveri o quien lo diga. Y esa noción básica es que lo político
un órgano es más político cuando tiene más poder. El órgano más poderoso en cualquier sistema, sea presidencialista, sea parlamentario, el primero que está tratado en la parte orgánica de la Constitución es el poder legislativo. El artículo 1 de la Constitución norteamericana. Es la primera sección en nuestra Constitución. El único que tiene poderes implícitos. Es el más representativo. El segundo es el poder ejecutivo. ¿Sí? Porque también es elegido popularmente y esa es una característica que tienen sobre todo los sistemas presidencialistas como el nuestro. Pero el sistema, cualquiera sea el caso, la politicidad del poder legislativo obedece a esta realidad que tiene más poder. Lo político tiene que ver con el poder. Y lo político significa, cuando hacemos política, acá yo soy profesor, estoy hablando, pero en el comité, lo aprendí de muy chiquito, somos todos iguales. Cuando yo doy clase estoy subido a una tarima. Cuando uno va a un tribunal, el juez está allá arriba. Pero en el comité, en cualquier asamblea, donde hay política, estamos en un mismo plano, en un mismo nivel. ¿Sí? Entonces, la diferencia está que las cuestiones que son estrictamente jurídicas, y obviamente en la Constitución, que es una norma, hay cuestiones de reglas que no se pueden tergiversar, ¿sí? Pero lo que es estrictamente jurídico, siempre hay un tercero imparcial que puede decidir. Pero si hay materia política que cada legislatura, cada consejo deliberante, cada elenco de gobierno puede modificar, alterar, crear nuevas normas, ¿sí? Es precisamente porque hay una dimensión política de libertad donde este poder, que es el más importante en términos de competencias de atribuciones, está capacitado o debe estar capacitado para poder transformar la realidad. Yo les puedo entonces decir que ese conjunto de reglas y normas están enderezados a producir algunos efectos, ¿sí? Por medio de algunos incentivos que están dentro de la norma, eso es parte del diseño constitucional, ¿sí? Por ejemplo, un buen diseño y un país que respete sus instituciones y sus mejores prácticas, si son republicanas, ¿sí? Hace que no solamente nos debamos preocupar por la independencia del Poder Judicial, que es un tema básico y central. No hay república si no tenemos jueces independientes, y estamos ahora en un momento de mucha tensión y hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Un momento muy difícil es el que estamos atravesando. Pero también es fundamental que quienes forman parte, como muchos de ustedes, en una modesta ciudad o pueblo, comunidad, en un modesto consejo deliberante o en el Congreso de la Nación, generar esas prácticas que aseguren acuerdos cooperativos y que aseguren también la calidad de los disensos. La política tiene que ver con los acuerdos, esa es importante, pero la política también tiene que ver con los desacuerdos. Cuando estamos todos de acuerdo no necesitamos la política. En matemática no hay política. Nosotros necesitamos la política porque en comunidades donde tenemos sujetos libres e iguales, el Congreso debe expresar diferentes vertientes ideológicas, diferentes pensamientos, diferentes programas. Y en esa deliberación, como no hay una autoridad que pueda definir, ¿se entiende? El que tiene más votos gana. Y si son temas muy sensibles, el diseño constitucional ha asegurado que son necesarios mayorías agravadas para poder sancionar ciertas leyes o para poder modificar ciertas leyes o para poder modificar la Constitución. En consecuencia, independencia es algo muy importante, ¿sí? Fortalecer las prácticas que ayuden a, diría yo, a robustecer el respeto hacia el Congreso, que sería robustecer el respeto hacia la clase política. Como dice un autor neozelandés, quienes tienen el rudo oficio de contar votos, que hoy son despreciados en la comunidad. Y darse cuenta que la importancia que tiene el poder legislativo, que tiene la ley, ¿sí? La ley no tiene nombre, salvo que venga el proyecto de ley de algún jurista, pero la ley sale,
lo sanciona el Congreso, las dos cámaras o el Consejo Deliberante, y generalmente no tiene nombre. ¿Por qué? Porque supone un proceso de transacción, de negociación, pluralidad de intereses, pluralidad de creencias, porque la igualdad y la libertad hace pensar que no hay sujetos que tengan una visión privilegiada de la bondad, de lo que es mejor, de lo que es racional. Y eso me lleva a otro punto central. La racionalidad económica, fundamentalmente traída por ciertas escuelas politológicas de Estados Unidos, hay un autor muy conocido que a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado nombrar, que se llama Ricard, cree que la única racionalidad que merece ser respetada es la racionalidad económica, ¿sí? Los maximizadores de resultados, y esos algunos lo trasladan también a la actividad política. Pero existe en la historia conceptual del término quienes, por ejemplo, como Aristóteles, pensaban que hay una racionalidad colectiva, cooperativa, que también justifica la existencia de la deliberación democrática en entes como la Asamblea o un Parlamento, porque se entiende, ¿sí?, que es muy probable que no solamente las decisiones van a ser más legítimas que si la decide uno solo, un experto, un grupo de gurúes que estén hoy en el Ministerio de Economía o en el Ministerio de Planificación o que lo estén asesorando a Yarlora en la calle Chacabuco, ¿sí? Se entiende que en esa deliberación plural, Aristóteles llamaba la doctrina de la sabiduría de la multitud, procede o se produce algo sumamente importante que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida personal en más de una oportunidad. Y es que, eso también lo dice Aristóteles en la Ética Nicomaquea, que cuando uno decide después de deliberar, y hay buenas prácticas, no hay chicanas, yo no soy un idealista, pero estoy diciendo, cuando uno respeta al adversario, cuando uno sabe que hay una persona inteligente, aunque sea un bloque minoritario, cuando se produce la deliberación, el trabajo en comisión, hay publicidad, ¿sí? Cuando se conocen los proyectos de antemano, diría Aristóteles, cuando decidimos después de deliberar es porque deseamos conforme hemos deliberado. Repito, cuando decidimos después de deliberar es porque deseamos, es decir, porque nuestras preferencias pueden cambiar. ¿Sí? Si yo escucho, ¿sí? ¿Estamos en tiempo? Sí, 15 minutos, les quedan 5 minutos para que Ok, termine. voy cerrando entonces. Pero esto me parece, esto es importante. Entonces, insisto, el proceso deliberativo, que se da también en una comisión, ¿sí?, necesita condiciones institucionales y prácticas. Por razones académicas, yo he tenido la posibilidad de conocer distintos parlamentos. Tengo un amigo que actualmente es prefecto, que era viceministro de Relaciones con el Parlamento en Francia, y he estado en el Palacio Borbón, ¿sí? He estado ahí, he visto cómo trabajan en las comisiones el ministro, cómo todas las semanas todo el gobierno tiene que ir. La interpelación es una de las características que tiene nuestra Constitución, que hace el derecho parlamentario, ¿sí? No he podido entrar a desmenuzarla, pero es muy importante. Bueno, el sistema francés, que es un sistema semipresidencialista, todas las semanas, 1 hora, va el elenco de gobierno y obviamente ahí la oposición sacan los bazucas, sacan, digamos, los teledirigidos, tratan de poner en incomodidad a los ministros, de denunciar los que están mal y promover el debate. Pero se ha acordado previamente un menú de ideas que eso a su vez es reproducido en la prensa y eso se exporta a la sociedad en su conjunto. O en Alemania, que también está permitido, en Berlín, un lugar fantástico que está pegado al edificio central, que era el viejo Reichstag, donde usted puede ver cómo trabajan en comisión en un número muy parecido a lo que hacen nuestras comisiones a nivel federal, que son entre 15 y 50 los miembros. Bueno, termino entonces, voy terminando con lo siguiente. Decía Helvecio, que era un hombre de la Ilustración, un hombre muy inteligente, de las luces, que sin
política y sin legislación, decía Helvecio, la moralidad es una ciencia frívola. Es decir, quienes tienen un compromiso militante, quien tiene la posibilidad, en el caso mío, de pararse delante de un curso, ustedes en un comité, ustedes que representan gente, ¿sí?, que tienen una historia por detrás, que también deben percibir como un legado, en los cuales ustedes son parte de esa cadena en el tiempo, ¿sí? Es muy importante entender que en esa práctica política, el Congreso, la legislatura, un Consejo Deliberante debe tratar de recomponer su centralidad política. Y eso es un deber y es una necesidad más allá de muchos discursos que apuntan a la educación, a la crisis de moralidad, etc. Es decir, hay mucho que se puede hacer, ¿sí?, y que necesita indudablemente repasar, explorar esas viejas enseñanzas y obviamente preservar lo que hemos logrado aquilatar en el paso del tiempo. Los radicales tenemos, yo creo que mucho por cual enorgullecernos y recordar que la decisión colectiva, esta idea de que los más pueden decidir tan bien como los mejores expertos, ¿sí?, no hay infalibilidad, pero como dice alguien, quien es un auténtico demócrata sabe que cuando uno realmente apuesta y cree en la participación y la deliberación, sabe que más de la mitad de las veces, ¿sí?, la mitad más uno tiene razón. Es decir, no quiere decir que siempre va a tener razón. Por eso hay que apostar al debate, la deliberación, y hay que repotenciar el análisis y el estudio y obviamente las buenas prácticas en materia legislativa. Listo, Yelen. Bueno, muchas gracias, Paula. En la aplicación, al costado, hay una parte del chat en donde pueden ir haciendo las preguntas y yo después, luego lo voy a leer para que cada disertante les responda. Vamos a pasar al siguiente, a la doctora María Verónica Escaro, abogada, especialista en Derecho de la Salud, asesora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y jefa de asesores de salud en el Senado de la Nación. Buenas tardes, Verónica. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias por esta invitación, gracias a la diputada Brenda Austin, que fue la que me contactó. Y quería ver si puedo compartir pantalla. Sí, sí. ¿Me pueden habilitar para compartir la pantalla? Bueno, a ver si puedo. A ver. Estoy inhabilitada. Bueno. Sí, ya se puede, Verónica. Sí, a ver. Ahí está. A ver. Ahí está. Bueno, yo voy a empezar hoy, lo mío es como la parte práctica, digamos, porque mi función de asesora, mi expertise, digamos, es la dinámica del procedimiento, y voy a hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo parlamentario y focalizar en algunos puntos del procedimiento, ¿no? En primer lugar, yo quería decir que respecto de todos aquellos que pertenecen a órganos deliberativos, existe una perspectiva contradictoria, porque por un lado hay una perspectiva como disvaliosa instalada en la opinión pública respecto de la tarea cotidiana y como una falta de credibilidad, porque pareciera que los legisladores únicamente trabajan cuando están en la sesión, y como además las sesiones que se difunden y que se replican después en las redes tienen que ver con temas de alta sensibilidad, o temas de mucho impacto, o sesiones en las cuales se ha generado una escalada de tensiones y se ha producido algún conflicto.
pero el resto del trabajo por ahí no se conoce tanto. Pero por otro lado, existe también una confianza en la ciudadanía, podemos decir en las leyes, cuando uno piensa que a ustedes les viven llegando requerimientos de proyectos de ley, es decir, vienen las asociaciones, viene la gente y les trae proyectos o ideas para trabajar en proyectos, porque parece que confían que todo puede resolverse a través de una ley. Y en realidad no es así, porque las leyes no resuelven todos los problemas. Y esto es como decía un filósofo griego de la antigüedad que decía, no habría que preocuparse tanto por llenar los pórticos de las ciudades con leyes, sino por inscribir en el ánimo de los ciudadanos el amor por lo justo. El caso es que los legisladores, los órganos deliberativos, tienen una serie de funciones, muchas funciones y de gran complejidad. La función legislativa, que es la propia y la que uno normalmente asocia con el órgano legislativo, pero también tienen otras funciones, y quisiera detenerme en esta función de armonización de intereses, que quizá en el nivel local, en el nivel de los consejos deliberantes, por esa proximidad que tienen con el vecino, en la tarea cotidiana, se ve con mayor intensidad, porque esto se puede generar diversos espacios con mayor o menor formalidad, audiencias, en donde se puede trabajar en esos diálogos que puedan permitir el encuentro y disolver las tensiones que puedan presentarse. Pero también la ley cumple una función de armonización de intereses, porque por ejemplo, nosotros vemos como el campo social, dice Bourdieu, el espacio social está constituido por diferentes campos. Dentro de esos campos se generan relaciones entre distintos actores que se disputan posiciones dentro del campo. Les doy un ejemplo, y en general les aviso que mis ejemplos generalmente tienen que ver con la salud, porque es el área en donde más me muevo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del campo de la salud, nosotros podemos pensar, todos los que están en el campo de la salud, les interesa la salud. Sí, les interesa, pero de distintos lugares. Tienen distintas miradas, porque nosotros vamos a tener que la mirada de los equipos de salud no es la misma que la de las asociaciones de pacientes, no es la misma que la de los financiadores, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, los laboratorios, las empresas de tecnologías sanitarias. Entonces, dentro del campo de la salud hay distintas miradas que pueden tener puntos de vista diferentes, y en esas tensiones que se generan en las relaciones, la ley cumple una función muy importante para armonizar esos intereses. Además, también otra de las funciones de los órganos deliberativos, la de educación y promoción de la participación ciudadana. Hoy ya no se concibe que uno pueda trabajar en un proyecto de ley, por ejemplo, si no tiene anclaje en una demanda social, si no tiene respaldo y la legitimidad que le da justamente la sociedad. Dice Pérez Bourbon que la tarea del legislador para el cumplimiento de toda esta gran cantidad de funciones que nosotros vemos que tienen los órganos deliberativos se cumple en 5 estaciones: la oficina, las comisiones, el bloque, el recinto y el territorio. Y ustedes saben bien que todo esto le genera también tensiones, porque le genera superposiciones a veces de horarios, se sienten demandados por los distintos espacios, y además a veces existen también alguna tensión que se genera, porque por ejemplo, el bloque, puede ser que la posición que el bloque quiere tomar respecto de un tema esté atravesada por dilemas éticos jurídicos, por creencias, o incluso también por cuestiones que tienen que ver con el territorio. Porque supongamos, se presenta un proyecto de ley que tiene por objeto disminuir el consumo de alcohol en los adolescentes y en los jóvenes. Seguramente que el proyecto tiene una serie de estrategias muy buenas que todos comparten, pero a la hora de ver el tema del financiamiento, el proyecto dice que se va a financiar con un impuesto que se va a crear sobre el expendio de las bebidas alcohólicas. Seguramente la mayoría de los legisladores que pertenecen a zonas en donde la producción y el expendio de bebidas alcohólicas es pilar de su economía regional, se van a broquelar en la resistencia a este tipo de financiamiento, y eso genera también diversidad de opiniones a veces dentro del bloque. O sea, trabajan mucho y la tarea además es compleja, ¿no? La función legislativa es la función que uno asocia naturalmente con el legislador y que se cumple en diversas etapas. La primera etapa es la recepción e identificación de la demanda, que puede venir de distintos lugares. Puede ser que sea una iniciativa del legislador, una iniciativa que haya detectado la demanda a través de sus equipos también, grupos de interés, el experto, organizaciones de la sociedad civil. A veces el Ejecutivo le envía a un diputado oficialista, por ejemplo, a un legislador oficialista, para que presente un proyecto. Pero claro que hay que tener en cuenta que cuando la demanda viene de grupos de interés, viene de expertos, de organizaciones, viene sesgada por las preocupaciones que tiene ese grupo.
viene, claro, viene delimitada por los problemas que tiene y que cree que se pueden resolver a través del proyecto. Entonces, esto le corresponderá al legislador integrar esa demanda sesgada en una mirada sistémica, en una mirada más integral, amplia, que permite equilibrar los derechos e intereses de todos aquellos que se van a ver después implicados en la eventual aplicación de la norma. Y esto hay que tener cuidado, porque si no, dice Pérez Bourbon, esto es como uno cuando va al médico no le dice al médico, doctor, yo vengo para que me recete amoxicilina 500 una cada 8 horas. Uno va al médico porque tiene el problema que le cuenta y el médico es el que va a definir el diagnóstico y eventualmente cómo será el tratamiento. Entonces, después que se ha identificado el problema, que ha llegado a la demanda, lo primero que hay que pensar es si hay posibilidad de resolverlo a través de una norma jurídica o se puede modificar una ya existente también, para no caer en aquello que denominamos la inflación legislativa. Una multiplicidad de normas que a veces se pisan porque tratan de temas que pueden ser, tratan sobre un mismo tema desde diferentes aspectos, pero como son normas distintas, puede que tengan definiciones que difieran en alguna cuestión, puede ser que se superpongan, y esto complejiza la aplicación de la norma también. Entonces, mejor, si se puede modificar una norma, avanzar con eso que generar una norma nueva. Hay que identificar los actores que se van a ver implicados en la aplicación de la norma y analizar el impacto directo y las consecuencias derivadas que esto va a tener. Yo me acuerdo en una oportunidad que había una norma, un proyecto que se había presentado que tiene que ver con modificar el régimen docente. Al día siguiente, los gremios se disputaban espacio en los medios de comunicación criticando el proyecto y el legislador retiró el proyecto. Entonces, por eso hay que analizar por qué un proyecto, por ejemplo, de salud que tiene que ver con garantizar derechos para un determinado grupo va a tener impacto en los médicos, en los financiadores, en los establecimientos, que van a tener que ver la estructura que tengan, va a tener impacto en un montón de actores, y esto hay que analizarlo. La relación costo-beneficios, la oportunidad y el contexto en el que esto se va a hacer, las posibilidades de integración armónica dentro del sistema, y esto es fundamental, porque la norma, la ley que salga, no es una isla, sino que se tiene que integrar dentro del sistema jurídico. Y permítanme esta expresión un poco académica, la ley cuando se va a implementar no tiene que salir a abrirse paso como a los codazos dentro de las leyes, tiene que de una manera virtuosa integrarse, complementándose y permitiendo que pueda aplicarse y ser viable. Y las competencias para hacerlo, que quizá debería ser lo primero que analizamos, es si esto corresponde a competencias de la nación, de las provincias o de los municipios en el marco de este sistema federal que nosotros tenemos. Por ejemplo, en materia de salud, las provincias no han delegado esas competencias a la nación, con lo cual la nación puede avanzar hasta un determinado punto sin comprometer la autonomía de la provincia. Entonces, en general, las leyes que tienen que ver con salud en el ámbito del Congreso de la Nación son leyes que invitan a adherir, que definen estándares mínimos, porque muchas veces el tema que se aborda desde una ley nacional ya ha sido abordado en una normativa local y además que está abordado con las especificidades propias que tiene esa jurisdicción, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, que sería como una lista de control, es como una checklist que tienen en muchos lugares y que es para determinar si vamos a avanzar o no en la redacción del proyecto. Bien, la redacción del proyecto. Y aquí el tema de respetar las reglas de la técnica legislativa es muy importante. Esto porque la técnica legislativa no es una cuestión ornamental o una cuestión simplemente de forma. Digamos que la forma es el vehículo en el que viaja el fondo. Si no hemos cuidado las reglas de la técnica legislativa, esto puede complejizar mucho la posibilidad de que la ley sea viable, que se aplique. Entonces, por eso es importante que la redacción sea clara, que no haya superposiciones, que se respeten esas reglas que tienen que ver con que no haya redundancias, con los signos de puntuación que a veces pueden también dar lugar a expresiones que puedan ser ambiguas. ¿Y dónde termina esto? Además de comprometer la posibilidad de que se aplique la norma, si no la norma termina judicializándose. Y cuando la norma termina judicializándose, esto puede ser que logremos después un acto justo a través de una sentencia judicial, pero la que paga el precio es la equidad, porque todo ese conjunto de personas que no sabían que tenían el derecho de acudir a la justicia para poder lograr hacer operativo el derecho que estaba contenido en la norma, o que no tienen los recursos para acceder a la justicia, se van a quedar privados del derecho que reconocía esa norma o del objetivo que se quería concretar. Por eso la técnica legislativa es tan importante y tener en cuenta a quién va destinada la norma. Yo me acuerdo cuando se dictó
cuando se modificó la ley de los derechos del paciente, que tenía que ver con incorporar la posibilidad del retiro de medidas de soporte vital, y esto era una cuestión que estaba atravesada también por dilemas éticos jurídicos, los legisladores incluyeron un artículo que decía que los profesionales que obraran de conformidad a esta ley no iban a tener responsabilidad civil ni penal. Y uno podría pensar, es lógico, si actúan de acuerdo a la ley, ¿por qué van a tener responsabilidad? No hay necesidad de incluir algo así. Pero se incluyó esto porque esto era un mensaje dirigido a los médicos, porque los médicos tenían bastante resistencia, porque ellos ya se estaban viendo en la puerta la demanda de mala praxis. Entonces, se incluyó por eso este artículo. Hay que tener en cuenta a quién va dirigida, quiénes son los responsables, los beneficiarios, quiénes van a ser los organismos de control, y esto, las reglas de la técnica legislativa son muy importantes. Después se va a producir la discusión en las comisiones. Las comisiones en el Congreso son el corazón del trabajo parlamentario, porque ahí es donde se analizan, se estudian, en donde hay este afán cooperativo de tratar de lograr el acuerdo, y es el lugar en donde se construyen los consensos. Entonces, esta parte es sumamente importante porque es donde la voluntad individual de ese proyecto que se presentó se va a transformar en una voluntad colectiva. Después vendrá el tema del tratamiento y aprobación en el recinto, y si se trata de un órgano deliberativo unicameral, vendrá la promulgación y la publicación por parte del Ejecutivo. Ustedes estarán pensando que en el gráfico se ve muy sencillo, y ustedes, los que trabajan en esto, saben concretamente la complejidad que tiene esto, las idas y vueltas, y las dificultades que pueden presentarse acá, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando hemos logrado la ley, esa iniciativa individual se transforma en una voluntad colectiva que está contenida en una norma jurídica que expresa una decisión política. Y la decisión política, dice Fermino Bertone, tiene que ser adecuada y oportuna para ser una buena decisión política, éticamente aceptable y viable, debe ser consensuada y apoyada. Consensuada porque logramos el consenso de los distintos bloques políticos, y apoyada porque tiene el apoyo de la sociedad. Y claramente una norma que tiene el respaldo de la sociedad, una norma respecto de la cual se comprende la razonabilidad, genera mayor adhesión y mayores posibilidades de su cumplimiento sin necesidad de una coerción. Y para poder lograr esto, la negociación es una herramienta fundamental del trabajo parlamentario, porque tenemos bloques diferentes que tienen perspectivas distintas, y es necesario llegar a un acuerdo. Esa negociación, lo ideal es que esté orientada por el bien común, que sea el bien común lo que le da el norte y legitimidad a esa negociación que se va a realizar para poder lograr el acuerdo. Y acá hay que tener en cuenta, entonces, para poder negociar, y esto se da con mayor, como les decía, con mayor intensidad en las comisiones, porque en el recinto no se va a negociar, en el recinto generalmente no es el lugar en donde se construyen los consensos. El legislador ya llega con la posición tomada, con el voto definido, con el discurso también armado, un discurso que no va dirigido a los pares, sino que va dirigido a la ciudadanía, a explicarle a la sociedad por qué va a votar de esta manera. Y salvo algunas cuestiones en esos cuartos intermedios de esas sesiones larguísimas, en algún momento frenéticas, en donde se construye algún consenso respecto a algún tema, el consenso ya viene dado de antes y construido en la comisión, que es esta etapa fundamental de trabajo parlamentario. Y para eso es muy importante preparar y conocer el contexto de la negociación, es decir, identificar, conocer de dónde viene cada uno, los bloques, las miradas que tiene cada uno, y también es importante cómo se comunica esto. Y para eso hay una investigadora británica que habla de la inteligencia de contexto, para conocer las zonas semánticas de riesgo, porque hoy es importante en el marco de agendas sensibles cómo se comunica, porque hay vocabulario que tiene peso específico propio, y es necesario conocerlo para no caer en aquellos errores que pueden restarle legitimidad, que pueden generar después una barrera para la comunicación. Conocer el reglamento tiene un valor estratégico, porque en el ámbito del funcionamiento de las comisiones, cuando se está trabajando, las cuestiones que se presentan en el momento, con lo cual, para poder favorecer la negociación, es fundamental y tiene valor estratégico el conocimiento profundo del reglamento. Definir la estrategia de la negociación, seguramente si esta pretensión tiene respaldo de organizaciones y se ha instalado en los medios de comunicación, va a tener muchísimas más posibilidades de generar también los acuerdos. Realizar una escucha activa, que acá se realiza en el marco de las comisiones, una escucha activa que tiene que ver no con estar viendo cuál es la fisura del discurso de mi interlocutor para ver por dónde puedo contrarrestar el argumento, sino de receptar aquello que me dice, porque en definitiva
definitiva lo que se trata es de identificar aquellos puntos que seguramente en la expansión de mi discurso hay zonas en las que estamos de acuerdo. Identificar esos puntos en donde uno está de acuerdo, que son puntos nodales, para después sí, la negociación, que va a implicar concesiones recíprocas, ir avanzando en eso. Y en esa comunicación hay que prescindir de los ataques personales seguros, focalizar el problema a resolver y no en las personas, superando la lógica de confrontación, porque lo ideal es que estas negociaciones y este trabajo, por más que siempre va a terminar definido por el voto y por los votos de la mayoría, pero que en definitiva sea el resultado de un trabajo con afán cooperativo, en donde nadie se sienta ganador o perdedor, sino que se ha realizado un trabajo conjunto, ¿no? En un proceso deliberativo, dice Habermas, no se ejerce ninguna fuerza sino la del mejor argumento. Entonces, las expectativas, quisiera terminar con estas, las expectativas que en general se tienen respecto, ¿no?, de los legisladores, digamos, la sociedad, es esto, de honrar las instituciones, comunicar con transparencia, el contacto directo con los ciudadanos, y construir puentes justamente para lograr buenas decisiones políticas que estén orientadas al bien común. Seguramente que el Parlamento es uno de los motores, y todos los órganos deliberativos son motor de la vida política, es como la democracia en vivo. Y por eso quisiera terminar esto con esta frase de Leandro Alem, que seguramente la han leído un montón de veces, pero que me parece muy importante: la vida política de un pueblo, marca la condición de ese pueblo, el moral marca el temple y la energía de su carácter. El pueblo donde no hay vida política es un pueblo corrompido y en decadencia, o es víctima de una brutal opresión. Bueno, muchas gracias. Ahí quiero dejar. Muchas gracias, Vero. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a terminar con los disertantes, y luego vamos a ir, yo le voy a leer las preguntas para que cada disertante conteste según las inquietudes que tienen los participantes de la reunión. Ahora vamos a presentar a Benigno Antonio Rins, contador, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, de la Legislatura Provincial de Córdoba, ex secretario administrativo del Senado, ex senador provincial, ex intendente de la ciudad de Río Cuarto y ex candidato a vicegobernador. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yaelén, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, bueno, buenas tardes entonces a todos, y junto con el saludo también la felicitación al partido por realizar esto. La verdad que he escuchado excelentes expositores. Me toca a mí, que es lo que había acordado, de hablar un poco sobre el rol de la oposición desde una visión absolutamente desde la experiencia. Si bien en mi actividad política el tiempo que más me llevó fue en la actividad ejecutiva, sin embargo he tenido una corta pero linda experiencia en la actividad legislativa. Y me toca hablar precisamente de una faceta de la política, que es el rol de la oposición, pero me parece que es importante antes echar una mirada sobre lo que entendemos por política, que es sin ninguna duda la ciencia que estudia a los gobiernos y a las organizaciones humanas y a la actividad de los que gobiernan, pero también se trata la actividad de los que quieren gobernar. Y ahí encaja perfectamente el rol de la oposición, ya que ahí se toman decisiones en conjunto, como bien lo señalaron, que afectan a la sociedad en su conjunto. Y la política tiene un objetivo. El objetivo es de partir desde la observación de la realidad para definir explicaciones, llevar propuestas para que mejoren el funcionamiento de la sociedad. Y para encuadrar bien nuestra actividad, me parece que es bueno también hablar del sujeto político, de los políticos, de nosotros. Yo creo que los políticos también tienen que cultivar algunas cualidades para llevar adelante esta actividad.
obviamente la cualidad fundamental es la de tener vocación, pasión por llevar esto adelante. Hay que tener un profundo sentido de la responsabilidad. Hay que tener mesura, en mi opinión, y yo le agregaría también, hay que tener una estética. Sobre la vocación no hay mucho para hablar, el sentido de responsabilidad, pero la mesura, miren, la mesura entendida como la capacidad de dejar que la realidad actúe sobre nosotros, pero que no nos saque del eje, que no nos haga perder la racionalidad ni la tranquilidad. Y la estética, para tomar lo que opinaban los pensadores griegos sobre la política, que decían que la virtud de la política se resuelve exclusivamente en el ámbito de la palabra y en el ámbito del gesto. Entonces es muy importante que cultivemos una estética de la palabra y del gesto también. Acá todos estos temas se han tocado, por supuesto, con mucho mayor altura. Yo lo estoy planteando desde una experiencia personal en esta actividad. Y el poder político se restringe a la medialidad del lenguaje. Fíjense, voy a poner un ejemplo, perdón por el ejemplo, en mi opinión personal. Si Cristina Fernández hubiese cultivado la mesura, hubiese cultivado la estética en el lenguaje, yo creo que tendría una ascendencia social mucho mayor de la que tiene en este momento, de la que tiene ahora. Porque, vuelvo a repetir, es muy importante desde la política cómo llevamos adelante nuestras ideas, la forma, teniendo en cuenta que obviamente somos los que tenemos que convencer a la sociedad de nuestras ideas. Ahora bien, vamos a entrar específicamente entonces para lo que me han pedido, el rol de la oposición. Existe una tendencia muy generalizada y equivocada de entender el rol del legislador en función de su producción legislativa. Mire, a mí me ha pasado, y seguramente a otros legisladores también, y celebro lo manifestado por el doctor Pablo Rivera en este sentido. Miren, los periodistas preguntan, la calidad del legislador depende de la cantidad de proyectos que presentó, de resoluciones, declaraciones, dictámenes. Y la verdad es que yo le manifesté, mira, yo pertenezco a un órgano que es un órgano colectivo. Cada ley que sale de la legislatura tiene la opinión de todos, tiene mi opinión, por una coma más, por una coma menos, por el sí o por el no, pero lleva la opinión del cuerpo legislativo en su conjunto. Esta desviación en la consideración de la actividad legislativa o del legislador ha generado un ámbito, un ámbito, una realidad que actúa sobre nosotros y entonces al no usar la mesura en esto, caemos en la trampa y empezamos a generar una cantidad de proyectos, de leyes y cosas que obviamente de aprobarse ni hablar de lo que eso significaría para poder la sociedad. Parecerían todas estas recomendaciones que da el COE, que terminamos después no sabiendo por dónde empiezan y por dónde terminan. Pero yendo al caso específico de Córdoba, agravado además esto, por esa famosa reforma del 2001, producto de una crisis política que lo permitió, que estableció una Cámara única. Entonces no hay posibilidad de revisión. Un proyecto de ley puede entrar mañana a la mañana y ser aprobado mañana al mediodía, sin ninguna posibilidad de que haya una mínima discusión. Es decir, el sistema también anula el debate por su propia conformación. Entonces, este es un tema que obviamente habrá que analizarlo en el futuro. Y frente a esta realidad, yo opino que hay que cambiar de estrategia legislativa. No tenemos que dejarnos, tenemos que aplicar la mesura, no dejarnos ganar por la realidad que nos circunda y ser contestatarios a eso,
sino que tenemos que hacer un poco de docencia y decir, bueno, hay que replantearse la mirada de cómo tenemos que llevar adelante la oposición. Y tenemos que hacerlo de una forma constructiva. Llevar adelante, en mi opinión, una oposición constructiva de ninguna manera significa dejar de hacer oposición, discutir, corregir, limitar, denunciar incluso, porque aquí se habló recién, y me parece que con mucha altura también, de la judicialización de la política. Pero peor es, mucho peor es, la politización de la justicia, como nos está pasando. Entonces, muchas veces por cuidar ese discurso dominante, guarda, no, cuidado, no judicializamos la política, y bueno, estamos clausurando una posibilidad que tiene el legislador de recurrir frente a la justicia cuando ve, obviamente, de esto no hay que abusar, porque si se abusa de esto, obviamente que termina por no generar ningún impacto en la sociedad. Pero a mí, yo les quiero leer, porque me parece que es oportuno, una opinión de Ricardo Haro sobre cómo tiene que ser la oposición, una oposición sólida. Dice, una oposición sólida no se construye solamente a partir de votos en contra de las propuestas presentadas por el Ejecutivo y su partido político o por las mayorías parlamentarias, sino también por la discusión con sus adversarios de los mecanismos para darle solución a los problemas de la provincia y los ciudadanos en su conjunto. Una oposición necesita hacerse oír para debatir, criticar, denunciar, investigar, ilustrar a la opinión pública desde otra mirada, pero dicha crítica no puede confundirse con la descalificación, el insulto, la queja solamente. Desde la oposición es nuestra obligación, en este caso, ofrecer propuestas concretas a los desafíos que se presenten. Y aquí quiero detenerme un segundo para contarles nuestra propia experiencia. Hace poco llegó entre gallo y medianoche una ley a la legislatura para tratar el tema de las jubilaciones en la provincia de Córdoba. Ahora, no nos toma por sorpresa que viniera, tal vez sí nos toma por sorpresa la oportunidad, pero era lógico que había que en algún momento trabajar sobre el sistema de jubilaciones de la provincia de Córdoba porque no daba más. Y no daba más porque la discusión quedó encorsetada en una cuestión puramente economicista. Cuando la discusión circula por una masa crítica, que son los que trabajan y los que dejaron de trabajar para estar jubilados, y el cálculo actuarial determina que tiene que haber entre 3 y 4 activos para poder sostener a un jubilado. Y bueno, ¿cómo se arregla eso? Esta es una sábana corta, o se le pide más aporte a los que trabajan o se le pide que ganen menos a los que están jubilados. Pero eso es una trampa. Eso es una trampa que el radicalismo empezó a trabajar para salir de ella hace mucho y que la verdad que no sé, porque es un trabajo importante de Moncada, que nos podría haber puesto en la cresta de la ola en esta situación y tener a toda la sociedad a favor nuestro, aunque lo hubieran metido de golpe en la legislatura. ¿Saben cuál es? Saltar de este corset y pensar en una concepción nueva de la jubilación. La jubilación no es un beneficio, un derecho. Y como tal, tiene que ser cubierto como lo es ahora, por las arcas provinciales también. Si actualmente se financia la caja, se va a seguir financiando. No hay forma que no se financie. Entonces hay que transparentarlo a esto para evitar que en la próxima discusión el recorte venga o por el jubilado o venga por lo que tienen que aportar los que trabajan. Esta es una cuestión de absoluto sentido común. ¿Esto qué nos ha demostrado? ¿Y cuáles son las consecuencias? Todas esta falta de centralidad a la que se hacía referencia del Poder Legislativo,
la hemos perdido por nuestra culpa, la hemos perdido, por culpa de la política. ¿Por qué? Porque cuando la oposición se hace una oposición simplemente que está esperando lo que llegue para ver cómo se vota en contra y buscar los argumentos para votar en contra, en vez de presentar nuestros propios proyectos, entonces nos encontramos con esta enorme dificultad. Hay que tomar el tiempo que se nos da en la oposición como un tiempo de construcción de un proyecto político. Por eso celebro que pasen estas cosas. Porque esto nos va a dar un tiempo para presentar un proyecto político. ¿Qué pasaría si mañana? Yo les pregunto, ¿qué pasaría si mañana entra en la legislatura una reforma del sistema educativo de la provincia? ¿Tenemos nosotros un proyecto de reforma política? Si lo tenemos, ha quedado entre las cuatro paredes de la Casa Radical, no lo hemos sabido hacer conocer, y por lo tanto, al no ser democratizado, no se conoce, no tiene valor. La idea que no se democratiza es como si no hubiera nacido. ¿Qué pasaría si mañana nos presentan un proyecto para reformar o tener una nueva visión sobre el sistema de salud de la provincia? Con las angustias que pasan en algunos sectores de la provincia en donde no hay médicos, donde la gente tiene que viajar kilómetros y kilómetros para hacerse atender, donde no se utiliza la tecnología que está disponible. Tenemos que trabajar nosotros, tenemos gente, nos sobra, para generar un proyecto de una nueva visión de cómo se tiene que aplicar la salud pública en la provincia. Y así con cada tema sensible. El sistema tributario de la provincia, miren, ese tema conozco algo, el sistema tributario de la provincia no da más. Necesita ser revisto, pero con mucha altura, con mucho criterio y la búsqueda de consenso para sostenerlo en el tiempo, si no esto va a ser imposible. Yo creo que la centralidad del poder legislativo en la política de Córdoba, no me atrevo a decir en la nación, pero tal vez se deba a las mismas consecuencias. Es una consecuencia, digamos, de esta pasividad que se ha tenido de uno y otro lado, en el sentido de jerarquizar el discurso de la actividad legislativa, pero de propuestas concretas. No de decirle no a la propuesta que viene del oficialismo, le decimos no porque nosotros estamos de acuerdo con nuestra propuesta. Miren, cuando salió este tema de la jubilación, por supuesto que tuvimos argumentos, muchísimos argumentos, para no votarla. Pero lamentablemente los argumentos los teníamos que circunscribir al brete y que se ha planteado de que es o se le paga menos a los jubilados, se le hacen más aportes. Esto no se va a solucionar nunca. No hay ninguna posibilidad de que hacia el futuro haya 3 o 4, digamos, empleados efectivos, activos, para sostener un jubilado. No se va a dar. Y mientras nosotros circunscribamos la discusión a un tema puramente actuarial y economicista, no va a haber ninguna posibilidad de solucionarlo, si no nos atrevemos a dar un salto cualitativo y mirar a la jubilación desde otro lugar, como un derecho adquirido más allá, incluso de hecho se ha dado. Se jubila gente simplemente por cumplir la edad, aunque no hayan hecho aportes. Con lo cual, en definitiva, en la práctica, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un sistema en donde las cajas de jubilaciones son sostenidas por el Estado. Hay que transparentarlo y discutirlo como corresponde. Entonces, cuando nosotros nos toca trabajar en una legislatura como la de Córdoba, vuelvo a repetir, con todos estos condicionamientos vinculados por la visión que la sociedad tiene de la actividad legislativa, como le decía al principio, por un lado, y por el otro lado, con la barrera que impone el sistema constitucional de la provincia, que tiene una sola Cámara, donde no hay ninguna posibilidad de que haya una revisión en otra Cámara de lo que se habló, y en donde, como dijo bien el doctor Pablo Rivera, mire, el sistema de representación está trastocado, porque tener más del 70% de la representación habiendo ganado, creo que un poco más del 50%, queda claro que se ha roto la posibilidad de representación, incluso territorial, que antes tenían los legisladores, en este caso los senadores departamentales.
Entonces, es muy difícil salir de esta situación si no hacemos uso de esta cualidad que tienen que tener los políticos, que es la mesura. No dejar que esta realidad que actúa sobre nosotros nos saque del eje nuestro, que tiene que ser el eje de la propuesta, de la racionalidad, de la búsqueda de los consensos, del acompañamiento aún en el disenso y, por supuesto, del control, de la discusión, de la denuncia. Si nosotros no aplicamos esta cualidad y no logramos, que me parece que se está abriendo esta posibilidad, que haya un partido y que entre todos generemos una propuesta de gobierno, entonces, después las campañas políticas podrán ser eslogan. Las campañas políticas podrán ser eslogan. Pero los 4 años que nos toca estar en el llano, hay que aprovecharlos para generar una propuesta política e irla transparentando a la sociedad. Que la sociedad sepa, porque va a haber crisis seguramente, y en esto dije recién, la crisis del 2001 permitió esta reforma en la Constitución. Es así. Cada vez que hay crisis, la sociedad busca en el escenario político alguna referencia, y si no la encuentra, la va a buscar a otro lado. Y si solamente encuentra el oficialismo, le da pleno poder al oficialismo. Eso es lo que pasó en el 2001. En el 2001 estaba De la Sota, pero ¿saben qué? Fue un chiste hacerlo, porque realmente lo planteó entre la sociedad, lo planteó de tal manera, y bueno, vino esta reforma, y no sé hasta cuánto tiempo más adelante se va a quedar, pero hay que empezar a trabajarla. Porque hay que trabajar, cuando uno es legislador, dice que hay que cumplir con una máxima, que hay que legislar para cuando seamos gobierno, y que cuando sea oposición hay que legislar para cuando sea gobierno, y cuando sea oficialismo hay que legislar para cuando es oposición. Bueno, cuando todas estas prácticas, buenas prácticas legislativas, se cumplan, empezando desde nosotros, seguramente que habremos encontrado un camino para la recuperación de la credibilidad. Porque en definitiva, como también recién fue planteado, de lo que se trata aquí es de salir de la agonalidad de la política, de la lucha de la política, para pasar a la política arquitectónica, que bien fue citada aquí por el doctor Pablo Riveri. Hay que salir de la lucha de la agonalidad, vuelvo a repetir, para pasar a la política arquitectónica, que esa es la política que trasciende los tiempos, esa es la política plena, que tiene un poco de agonalidad, por supuesto, pero que tiene mucho de construcción política. Ahí es cuando la sociedad, frente a una crisis, mira el escenario político, y si el oficialismo está castigado, y aparece una luz de esperanza en la oposición, queda el camino para la alternancia política, que es la esencia de la democracia. Pero hay que construir la alternancia desde la posibilidad de ser visibilizados por la oposición. Entonces, yo no sé si estaré cerca de los 15 minutos, pero me parece que no da más para más el tema, más que una exhortación para que a través de estas formas de trabajar encontremos el camino de la recuperación de la centralidad política de la legislatura, que es recuperar el camino básicamente de la democracia. Van a pasar muchas cosas desapercibidas del oficialismo en la medida que nosotros lo único que hagamos es protestar, es votar en contra, es marcar. Van a pasar desapercibidas muchísimas cosas. ¿Sabe por qué? Mire, yo le voy a poner un ejemplo que no sé si va para esto, pero que realmente así ocurrió. En un tiempo, en nuestros campos, en el sur de la provincia de Córdoba, en vez de sembrarse soja, se sembraba sorgo, que es un cereal, o no sé, una forrajera que tiene la espiga arriba y a la vista, no como el maíz que está tapado. Entonces, venían los pájaros y se la comían. Entonces, en aquel tiempo, estoy hablando de la década del 60, los chacareros ponían una garrafa con un reloj que cada 10 minutos hacía una explosión. Hacía una explosión y los pájaros se volaban. Se volaron el primer día. El segundo día volaban, daban la vuelta y se volvían a sentar. El tercer día explotaba y lo único que hacían es movían las alas y se quedaban comiendo. Cuando uno abusa
de esta posibilidad de hacer la denuncia, de criticar, de estar en contra, nos va a pasar lo que les pasó a los chacareros de la década del 60 con la garrafa para correr los pájaros del Setién. Espero haber cumplido un poco con las expectativas de todos ustedes y por supuesto que quiero aprovechar, no hacerlo por chat, sino en forma personal. A los dos expositores anteriores, la verdad, me gustaron muchísimo, los felicito a ambos, y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas, pero antes yo quería comentarle que, bueno, yo soy politóloga y soy la concejal más joven de la historia del pueblo. Soy la presidenta del consejo. Así que es un orgullo y realmente es muy gratificante participar de estas jornadas que podemos aprender muchísimo. Así que muchísimas gracias a Brenda por la invitación y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Para el doctor Riveri, Edith Mozo pregunta, ¿qué hacemos como partido para evitar ese avasallamiento hacia la división de poderes? Bien, se me ocurre lo siguiente. Obviamente que me ha puesto en un brete, porque si si la sustancia de mi discurso es que la política es una construcción colectiva, ¿sí? Que es una construcción imperfecta, y que creer en la política significa este plano de horizontalidad, ¿sí? En mi caso yo puedo tener una opinión que sea especialmente valorada desde el punto de vista académico, pero si bien me apasiona la política, digamos, no estoy en una situación de liderazgo, ¿sí? Pero yo creo que es muy valiosa e importante la pregunta en estos términos, y esto se entronca también con las expresiones del legislador Rins y un poco lo que ha sido la sustancia de las tres exposiciones. A ver, si ustedes no creen en la amistad o no creen en el amor, es difícil que tengan amigos, que tengan pareja. Es decir, hay un momento previo, ¿sí?, en la conformación de nuestras creencias. Y los actos colectivos como individuales generalmente obedecen a móviles que responden a veces a creencias, a veces a intereses y a veces a meros deseos. La pulsión por el poder es parte de la política. Acá se lo ha puesto muy en claro, se lo ha puesto sobre... Es decir, acá en la cátedra o en el púlpito uno puede hablar, yo habitualmente a mis alumnos puedo hablar en los términos que a lo mejor es lo que la señorita Mozo espera, de un punto de vista más bien ideal. Pero como yo conozco la política del otro lado, me interesa hablar también de una perspectiva no ideal. Y digo que la política es eso, implica el rudo oficio de contar votos, pero con ese cuadro de creencias, con la convicción, por ejemplo, que el radicalismo debe representar ciertos intereses, de sectores medios, de sectores asalariados. El radicalismo, digamos, yo creo que hace tiempo ha perdido su brújula y algunas de sus alianzas, ¿sí?, responden a ciertos intereses que no conforman el núcleo duro de clase media, de estudiantados, de sectores ascendentes, con gran movilidad, sectores progresistas, que fue parte del electorado, ¿sí?, incluso disputándole sectores obreros, sectores de bajos recursos al peronismo. Ahora, si nosotros no conocemos nuestra historia, no creemos en nuestras propias potencialidades, es muy difícil que podamos, ¿sí?, tener una resistencia adecuada. Luego, acá me parece importante rescatar uno de los renglones que dije, que tiene que ver en la distinción lo que es la política constitucional de la política ordinaria. Y eso lo planteó también recién el legislador Rins cuando, usando una frase de Bobbio,
distinguía entre la política gonal y la política arquitectónica. Pero la política constitucional tiene una dimensión más precisa. Es, por ejemplo, saber que en la reforma de Córdoba del 2001, muchos no conocen, hay que ir al diario de sesiones, yo fui el autor del proyecto del radicalismo, ¿sí? Y está en el diario cómo resistimos a capa y espada, con Delich, con Vila, con muchos legisladores, la imposición de un sistema electoral que habíamos simulado y que sabíamos que era perverso y que permite a una minoría tener 2/3. Que ahora se pretenda cargar la Corte Suprema, que se quieran modificar las reglas de juego cuando estamos jugando, este no es el campito. Estamos hablando de política con una P mayúscula. Entonces, entender qué es lo que está en juego, aun cuando pueda haber algunos, digamos, nobles intereses por parte del oficialismo respecto a la situación calamitosa que tiene el Poder Judicial. Pero si acá no se conoce qué es un republicano, por ejemplo, yo me manifesté como un republicano, y les puedo garantizar que hoy es una palabra absolutamente desactualizada. El concepto básico de un republicano básicamente o centralmente se apoya en 3 ejes. Primero, soberanía popular. Radicalismo fue el campeón de la soberanía popular. Hicimos que el pueblo pudiera llegar al gobierno. La ley Sáenz Peña se debería llamar ley Irigoyen-Sáenz Peña. Segundo, imperio de la ley. Y esa es una idea también, diría, sumamente importante, una idea rusoniana. ¿Qué decía Rousseau? Nos inclinamos ante la ley para no arrodillarnos delante de nadie. Y tercero, el principio de no dominación. Un republicano no cree que haya hijos y entenados, que haya ciudadanos de primera y de segunda, que haya impunidad para algunos. No creemos en el discurso dicepoliano, que es lo mismo la Biblia que el calefón. Creemos que los ciudadanos, muchos de los que están acá, reunirán méritos para tener responsabilidades en nombre de la Unión Cívica Radical. Y hay otros que no. Si no hay reglas, no hay práctica, todo es lo mismo. Entonces, eso lo digo desde ese punto de vista. Podría decir otras cosas, pero me gustaría que en todo caso progrese el debate. Si tengo más tiempo, me sumaría a ampliar el tema. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, una pregunta para Verónica. Vero, ¿estás por ahí? Santiago pregunta, ¿cuáles son las sanciones del artículo 64 de la Constitución? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cómo las sanciones? Así puso en el chat. Las sanciones del artículo 64 de la Constitución. Está silenciada el micrófono. Ah, no, que no entiendo bien qué quiere preguntar, digo. Esa es No una entiendo bien cuál es la pregunta. Si me puede aclarar algo más por el chat, mejor. Así es la pregunta. ¿Pablo? Mira, lo mejor, sospecho que si interpreto bien, el artículo 64 de la Constitución Nacional es la regla que establece que cada Cámara, es un principio central del derecho parlamentario, que están en casi todas las constituciones, modelos comparados, es juez con respecto de la elección, derechos y títulos en cuanto a su validez. Entonces, la pregunta, sospecho, cuando habla de sanciones, tiene que ver con qué atribución tiene la Cámara para impedir a un legislador electo, ¿sí?, que ingrese al cuerpo cuando ya tiene su certificado, su diploma otorgado por la justicia electoral. Entonces, si esa es la pregunta, es muy larga, yo algo señalé, tiene que ver con los casos Patti, Bussi, 1, 2 y con Romero Feris, donde la discusión sería si está bien o está mal que el Poder Judicial deba definir cuando esto ha sido una atribución histórica del órgano legislativo. Espero haber
Sí, genial, Pablo. Discúlpame, pero he estado más dirigida para usted la pregunta. No. Recién en el Pero, chat. perdón, pero digo, si esto se refiere a la última parte que habla de que cuando no van se los puede compeler a que vayan, bueno, en realidad son recursos que no se emplean, digamos, ¿no? Habitualmente. No se emplea el recurso de compeler a los que no van, digamos, a que vayan, porque en definitiva se termina comprendiendo que el tema de dar el quórum, no dar el quórum, es como una facultad también que se tiene y que de la cual se hace como un uso político. Genial. Bueno, y otra de las preguntas es para Antonio Rins. Miren Acosta pregunta, cuando responsabilizamos a la política, ¿a quién responsabilizamos? ¿A los actores y actoras? ¿O a los que la desarrollan? ¿O a los partidos políticos? Hola Miriam, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí. Mirá, cuando responsabilizamos a la política estamos todos. Yo creo que nosotros nos tenemos que hacer responsables de lo que nos toca. Y en ese punto creo que nos toca a nosotros como partido, por eso celebro que se estén haciendo estas cosas. Mira, yo creo que esta pandemia ha servido para tener este tipo de acercamientos que antes eran un poco más dificultosos. Pero si no construimos, la culpa es nuestra si no construimos una alternativa de gobierno, claramente, nuestra y del partido. Porque a veces, ¿saben qué nos pasa? Miren, legisladores. Yo veo a algunos ex legisladores y amigos y seguramente van a coincidir conmigo. Cuando no hay un programa de gobierno y empezamos a opinar en defensa o a favor de un proyecto de ley en legislatura, nadie nos garantiza que de algún otro sector del radicalismo en otra parte de la geografía provincial o al lado nuestro, nos salgan a cruzar porque piensan distinto en un tema que es central. Por supuesto que se puede pensar distinto, pero en temas centrales. Entonces, tiene que haber un norte en la política que llevemos adelante, tiene que haber un norte en el que todos coincidamos. Y entonces no va a haber ningún problema. Después se podrán empezar a discutir si se hacen alianzas o no. Cuando uno fije el norte, el radicalismo no va a ser el centralismo de una alianza porque lo pida, va a ser porque se lo gana. Esto, como yo siempre digo, hay dos cosas en la vida que no se piden: el amor y el reconocimiento. Esas cosas se las ganan. Entonces, nosotros no podemos estar gritando que tenemos que ser la centralidad de la oposición política cuando todavía no sabemos bien para dónde vamos unos y otros. Tenemos la culpa nosotros, los políticos. Bueno, espero que haya contestado tu pregunta. Otra de las preguntas para Antonio Rins es, para volver a un parlamento provincial bicameral, ¿se necesita una reforma constitucional? Yo supongo que más seguramente que sí, pero supongo que el que más sabe de esto es Pablo Riveri, pero sí, se hace falta una reforma constitucional, sí, sí. Sí. Bueno, esas serían más o menos todas las preguntas. No sé si alguien tiene alguna inquietud o algo, que me escriba al chat. Aprovecho en este vacío para preguntarle que veo a algunos amigos del sur. ¿Hay viento por allá, por aquel lado, amigo Lino? Acá en Río Cuarto no hay viento por primera vez en mucho tiempo. le tiene clausurado el debate a Lino y después queremos que le tiene cerrado el micrófono. Antonio Alex Tosco pregunta, ¿sí? ¿Cómo hacer desde la oposición lograr convencer que se formen comisiones de trabajo en el Consejo Deliberante? No, bueno, es que el Consejo Deliberante no es que haya que convencerlo, las comisiones de trabajo dependerá cómo está organizado internamente, cómo será el reglamento del Consejo, pero tiene que haber comisiones y tienen que funcionar.
Bueno, muchas gracias. Lo he propuesto varias veces y no me dan lugar, dice. Bueno, la verdad que el autoritarismo con que el oficialismo se maneja no nos sorprende ninguna cosa. Yo recién contesté digamos, de lo teórico. Yo les quiero contar que en la práctica, en la legislatura, tenemos también dificultades para que funcionen las comisiones. Una cosa es la realidad y otro el deber ser. Yo contesté por el lado del deber ser, ¿no? La realidad es tan cambiante que, bueno. Sí, me imagino, porque nosotros acá en Baigorria somos 7 concejales, 3 de la oposición y 4 sería de gestión, y es muy complicado. Así que me imagino cómo será a nivel Bueno, por ahí nacional. sos oficialismo. Sí. Bueno, mira un poco lo que hablamos acá, actúa como para cuando seas oposición, si alguna vez lo sos. Sí. Abre el juego, poner las comisiones, disfrutar de la discusión, disfrutar la discusión, se aprende siempre del que opina distinto. Sí. Hace docencia democrática. Bueno, y ahora hacemos la última pregunta para el doctor Riveri. ¿Cómo se regulan las transmisiones de las sesiones de forma virtual, ya que el COE no habilita la asistencia presencial? Bueno, ese es un tema que merece una respuesta prolongada. Es un tema muy delicado. El derecho comparado plantea soluciones diferentes porque hay que ver qué dice el texto de cada constitución y el reglamento. Algunos de ustedes podrán advertir que ese fue el burulote que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando planteó ante la Corte como una cuestión, como una acción declarativa de certeza, la pregunta sin caso sobre si eran constitucionales la asamblea, digamos, la reunión en las sesiones de manera virtual, cuando obviamente es una facultad, de nuevo, privativa, esto es parte del derecho parlamentario, como hemos señalado, de las cámaras disponer cómo van a hacer esas sesiones, salvo que haya alguna norma que lo impida. De todas maneras, yo insisto, desde mi punto de vista, que una cosa es el trabajo en comisión y otra cosa es los procesos de votación, y desde mi perspectiva sería importante, con todas las precauciones, no quiero que ninguno de ustedes se enferme, pero aunque eso pueda entrañar ciertos riesgos, sería muy importante que al menos los presidentes de bloques, como sé que hacen, acá lo tengo, Alfredito Saab, a muchos presidentes de bloques en distintos niveles de gobierno, que sé que van y están presentes, porque hay que custodiar que la votación sea absolutamente transparente. Yo, ya que es mi última pregunta, cierro con 2 reflexiones. Primero, para entender los interesantes comentarios y aportes que, en mi caso con pobreza, en otros con riqueza, como es el caso de los otros 2 expositores, hemos compartido, es importante entender que nosotros debemos pensar en sistema. Y un sistema político básicamente tiene que hacer 3 cosas. Producir gobierno. Acá hemos sido oficialistas y siempre está la necesidad de ser eficaces y eficientes, pero es un sistema, en un sistema también hay que generar controles. Eso es algo que hemos aprendido en el tiempo. Eso significa una dimensión de responsabilidad, que hacen que, por ejemplo, al político, como recién se planteaba, y esto es algo que enseñaba Max Weber, tenga en su moralidad, en su razón práctica, un pensamiento que es distinto al que se maneja con la ética de la convicción. Hay responsabilidad por todos, ¿sí? Pero hay responsabilidad. Cuando hay impunidad, como pasa en este país, cuando hay una decadencia tan espeluznante como pasa en Córdoba, ¿no es cierto? Donde yo creo que este gobierno aparentemente, digamos,
se mueve con cierta prudencia, pero es absolutamente abrumador el poder que tiene el peronismo, cómo están copadas todas las instituciones, los medios de comunicación, hay que decir las cosas, ¿sí? Y eso debe llamarnos la atención. Y por último, un sistema político debe producir representación, que es lo que hace que sean legítimas las decisiones que toman, fundamentalmente el órgano legislativo, pero cualquier orden del Estado, ¿sí? Y en este contexto, en emergencia, ¿sí?, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque en nombre de la eficacia y la eficiencia, ¿sí?, se pueden cargar tanto los mecanismos de responsabilidad, como se pueden cargar los elementos que hace simbólicos de la representación. Argentina con esta situación económica calamitosa va a enfrentar situaciones seguramente muy delicadas, donde necesita que su clase política, su militancia esté a la altura de las circunstancias. Y yo termino con una anécdota que es la contracara del ejemplo que dio el legislador Rins del sorgo y los pájaros que se comían el sorgo y la solución precaria que no alcanzó para poder contener algo que en definitiva siguió siendo un flagelo para los productores del sur de Córdoba. En una lógica muy parecida, hay una carta de un señor que se llamaba Francesco Vettori que le escribió 1510 por ahí a Maquiavelo, y cita una fábula de Esopo que tiene mucho parecido con la situación de la emergencia y el miedo que nos produce a quienes somos ciudadanos de a pie. Cuando tenemos pandemia, cuando tenemos delincuencia, emergencia social, emergencia criminal, emergencia ambiental, violencia de género, todos los flagelos que nos están caracterizando en este momento en nuestra sociedad. Dice, en la contestación de Maquiavelo Vettori, que se acordaba lo que le sucedió a ese zorro que vio por primera vez en un león. La primera vez que el zorro vio el león, salió despavorido. La segunda vez, dice que abría un poco los ligustros y lo miraba, lo observaba el zorro, el león. Cuenta la historia que la tercera vez que se encontraron el zorro y el león, ¿sí?, lo vieron los dos conversando, digamos, hagamos gráficamente, fumándose un cigarrillo, tomando una copa. Nos hemos acostumbrado a las emergencias, nos hemos acostumbrado a la degradación de la política, y desde mi perspectiva, es hora que los radicales y en general, quienes tengan una militancia comprometida con valores y creencias, que recuperen esas banderas y que las pongamos a ondear y a defender en cualquier espacio público y en cualquier ámbito de militancia. Muchas gracias, doctor. Le hago la última pregunta y hacemos una reflexión final, ¿puede ser? La cláusula de gobernabilidad es una cláusula de época ligada al proceso de reforma de la Constitución en Córdoba en 1987. ¿Es momento de reformarla? ¿Para mí? Sí, la última perdón. pregunta y una reflexión final. Esa es una muy buena pregunta, muy interesante. Y quien la hizo debe comprender perfectamente lo que acabo de decir. Un sistema político, producir gobierno, generar controles y crear representación, ¿sí? Cuando la eficacia y la eficiencia es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fragmentación parlamentaria, porque cuando la política no tiene grandes liderazgos, porque el sistema electoral potencia la fragmentación del espectro político en muchos partidos. Piensen ustedes, cuando teníamos Ley Sáenz Peña, el bipartidismo era una consecuencia de esos incentivos que estaban puestos en el sistema electoral, ¿sí? El sistema proporcional tiende a estimular, insisto, la fragmentación del espectro político. Entonces, las cláusulas de gobernabilidad, como dice inteligentemente la pregunta, es una alternativa que obviamente tiene sus costos. ¿Por qué? Porque produce una sobrerecompensa en quien gana, sea minoría o mayoría, pero por ejemplo, no es tan trágico, yo creo que a mí no me gusta, pero no es tan trágico como sucede en la ciudad de Córdoba, porque simplemente hay una pequeña mayoría, ¿sí? Ahora bien, desde mi punto de vista,
es un error absolutamente inaceptable que, sin ponerle el nombre de cláusula de gobernabilidad, teniendo en cuenta, insisto, los registros de cuál es el comportamiento electoral en Córdoba, que propongan esta superposición de dos sistemas electorales, recuerden que son 70 legisladores, 44 y 26, en tendencias electorales homogéneas, eso lo dije, y está en el diario de sesiones, es dable esperar que quien gana con muy poco margen, aun cuando haya 3 partidos competitivos, ¿sí?, gana en la gran mayoría, como ha sucedido, de los departamentos de la provincia. Y si encima sumamos que el sistema electoral DONT es el menos el menos proporcional de todos los sistemas políticos, esa sobrerepresentación, ese doble premio, no sacamos un conejo de la galera, sino que estamos sacando un elefante de la galera, es parte de la trampa que hizo en ese momento la propuesta del ex gobernador de la Sota para copar la legislatura en ese momento en lo que era el primer tramo del Estado Nuevo y la etapa neoliberal o el menemismo tardío que encarnó de la Sota en el año 2001. Pero no se confundan, es decir, todo sistema electoral siempre tiene, no hay sistemas perfectos. Lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta, insisto, cuando pensemos en esas claves, pensar en términos de política constitucional. Como decía recién el legislador Rins, pensar para cuando no seamos gobierno. ¿Sí? Eso me parece que es lo importante. Espero haber respondido a la pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. ¿Alguien quiere tomarse estos últimos minutitos como para hacer una reflexión general? Ya que nos quedan 5 minutitos. Le damos... A ver, me voy a fijar en... Bueno, de Caso Radical llegan los mensajes de agradecimiento. Vero y Antonio, ¿quieren tomarse estos minutitos que quedan para hacer una reflexión general? Si me permiten, yo lo único que quería decir que, bueno, que más allá de esta falta de credibilidad que a veces existe sobre los legisladores, tenemos una visión esperanzada que se puede fortalecer el rol de centralidad del que hablaba el doctor Riveri del Poder Legislativo, trabajando, cuidando estos procesos de formación y de las leyes, trabajando para que justamente las leyes que se aprueben, esas mayorías a través de las cuales se expresa la aprobación, no sean expresión del poder, sino de la construcción de grandes acuerdos que se hacen. Y también la necesidad de ir como construyendo y definiendo una agenda de parte de la oposición, ¿no? Que la agenda sea que la oposición pueda ser la que vaya construyendo y fijando una agenda de prioridades y de problemas que se advierten en la ciudadanía. Algo así como poco académico lo que voy a decir, pero digamos, dejar de atacar los penales y empezar a hacer los goles. Bueno, muchas gracias, Vero. Antonio, ¿querías hacer una última reflexión? Un saludo nomás a todos. Desearles un buen fin de semana y bueno, la verdad que para mí fue muy interesante porque aprendí muchas cosas. Así que muchas gracias a todos. Con este tema de los Zoom, tengo otro Zoom enseguida, perdónenme. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a pasarle la palabra a Ramón. Bueno, Yeren, muchas gracias. Gracias, Tonio. Gracias, Vero. Gracias, Pablo. Sinceramente ha sido muy enriquecedor este ciclo de técnica legislativa y parlamentaria. Muchas gracias a todos los que han participado hoy, que ha sido, la verdad, muy, pero muy interesante. Han quedado muchas preguntas seguramente que van a poder, a través del chat y de los contactos que dejamos siempre a disposición para poder continuar
para sacarse alguna duda o para poder seguir conversando. Quiero terminar refiriéndome al ciclo de políticas públicas y órganos legislativos que vamos a tener el viernes de la semana que viene, es decir, el 7 de agosto a las 17 horas, los cambios en el mundo del trabajo, el teletrabajo, la economía de la plataforma digital, el rol de las cooperativas, la nueva legislación, nuevas habilidades, competencias y hubs y generación de talento para la economía del conocimiento y la agencia de la cuarta revolución industrial. Van a disertar, en este caso, Leandro Pizzaroni, que es ingeniero industrial, miembro del Comité Ejecutivo del Ecosistema Emprendedor, Eduardo Levi Yeyati, economista, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela, expresidente de CIPEC, y la diputada nacional Soledad Carrizo, que aparte de ser legisladora nacional, es integrante de la Comisión de Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados. En este caso, al igual que lo ha hecho muy bien Ayelén, y volvemos a agradecerle la coordinación, May Bellino, que es concejal de la ciudad de Freire, en el este provincial, desde ese lugar seguramente nos va a acompañar y va a llevar adelante la coordinación para el viernes de la semana que viene. Muchas gracias de nuevo a todos por participar y en especial a los que han podido brindarnos esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos días. Buen fin de semana.